Lo retomé de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está mencionando y siempre hablando de un aspecto, y él está expresando y diciendo de unos a otros. Y quiero decirle que esa expresión de unos a otros tiene que ver con la relación como iglesia, como congregación entre los hermanos. Y nos ayuda mucho saber cómo el apóstol Pablo enfoca, cómo el apóstol Pablo piensa debería de ser la relación en la iglesia, siendo que básicamente son las relaciones las que sostienen la iglesia, la congregación. Si las relaciones son fuertes, son saludables, entonces la iglesia será fuerte, será saludable. Si las relaciones no son tan fuertes ni tan saludables, entonces igual se va a reflejar en la iglesia, en la congregación. Estamos entonces culminando. Vamos a ver ahora el tema aprendiendo a edificarnos unos a otros. Navidad es, o más bien, diciembre es interesante porque es un mes distinto, es un mes diferente a todos los demás. Y lo que hace la diferencia es esa serie de reuniones que tenemos a lo mejor en el trabajo, en la familia, de hecho pues en la iglesia. Y este mes hemos disfrutado de varias reuniones con X, Y, Z grupos. Y qué bueno que podamos relacionarnos unos con otros. Cómo nos fortalece, cómo nos anima. Entonces debemos de ser diestros en la manera de comunicarnos unos con otros. Ahora, ¿qué le dice a usted la palabra edificación? Vamos a ver el tema aprendiendo a edificarnos unos con otros. ¿Qué le dice a usted la palabra edificación? Comúnmente el término edificación se usa en el ámbito de la construcción. Aquellos que son ingenieros, para ellos es fácil identificar dicho término. Entonces se usa en el ámbito de la construcción, refiriéndose a la acción de parte de las personas de construir o levantar un lugar habitable que sirva de lugar de refugio o fortaleza a las personas. Usted me va a decir, pero si no es una casa, si no es una empresa, pues es una fortaleza para la empresa o para el negocio que usted tiene. Entonces la palabra o edificación va dirigido a eso, a construir o levantar un lugar habitable que sirva, dice, de lugar de refugio o fortaleza a las personas. Pero también la palabra edificación se usa en el ámbito de las relaciones de unos con otros. Y la expresión sería, bueno, pero ¿bajo qué sentido se usa en el área de las relaciones? Bueno, la palabra edificación en las relaciones tiene que ver, óigase bien, con la manera constructiva, provechosa, útil o productiva en la que deberíamos las personas tratarnos unos a otros. Eso significa que no solamente construimos edificios, no solamente construimos paredes, sino que también construimos relaciones. Y repito, en ese aspecto, lo que debe llamarnos la atención es que son relaciones productivas, provechosas, útiles, constructivas, unos con otros. Quiero decirles que el apóstol Pablo
menciona en sus cartas a las diferentes iglesias la palabra edificación. Y habla de ello buscando precisamente aconsejarnos como hermanos, como iglesias, de cómo deberían de ser las relaciones de unos con otros. Entonces nos juntamos, nos relacionamos, a lo mejor celebramos algún cumpleaños, celebramos aquí, celebramos allá. Pero dice Pablo que tiene que haber edificación entre unos con otros. Y eso es precisamente lo que voy a tratar de enseñar en esta mañana. ¿Cómo nos edificamos? ¿De qué manera nos edificamos unos a otros? Quiero que busque Romanos capítulo 14, versículo 19. Y usted va a leer de la palabra lo siguiente. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mire, ahí está edificación. Si usted va conmigo a Romanos 5:2, igual va a leer. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí está nuevamente la palabra edificación. Y luego en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces vea usted cómo Pablo está aconsejando a los hermanos y nos está diciendo cómo deben de ser nuestras relaciones. Mire, esto significa que todos aquellos que nos llamamos hermanos, ya sea en la iglesia, estando en la iglesia, en la casa, en el vecindario, en el trabajo, en cualquier otro lugar, estamos comprometidos por causa del Señor o por causa del Evangelio a relacionarnos con las demás personas de la manera más productiva, más provechosa o más edificante. Amén. Estamos comprometidos por causa del Señor. ¿Cómo deben de ser nuestras relaciones? Dice que deben de ser productivas, provechosas, tienen que ser edificantes. ¿Cómo deben de ser nuestras relaciones, hermanos? Productivas, provechosas, edificantes, de unos con otros. Quiero decirle que ya los versículos leídos nos dan la pauta de aspectos que deberían o no contener una relación edificante, los versículos que hemos leído. Por ejemplo, una relación edificante es aquella que cuida de la paz entre las personas. Dice que así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso sería uno de los primeros aspectos. ¿A qué hemos sido llamados en cuanto a nuestras relaciones? Dice, a la paz y a la mutua edificación. Nos relacionamos con nuestro cónyuge en paz. Nos relacionamos con nuestros hijos buscando la paz. Nos relacionamos con los hermanos en la fe igual, buscando que haya paz. Muchas veces tenemos ganas, ¿verdad?, de decirle a los demás lo que son, ¿verdad? Si lo hacemos, cualquiera puede decir, yo se lo voy a decir, ¿verdad? Yo le voy a decir todo lo que lo hacemos, pero lo hacemos pagando el costo de destruir la paz de unos con otros. Si usted nota en su casa, en su hogar, nos aguantamos y nos aguantamos y nos aguantamos, y cuando venimos a descargar, lo hacemos, pero
rompemos la relación con nuestro cónyuge, rompemos la relación con nuestros hijos o rompemos la relación con nuestros hermanos. Entonces, una relación edificante es aquella que cuida de la paz entre los hermanos, de la paz en la familia. Yo lo que creo, así lo particular, es, cuando lo he meditado, es que las relaciones tienen que ser bien inteligentes. Cuando no usamos nuestra mente para meditar en lo que vamos a decir, en lo que vamos a expresar, sino únicamente estamos acostumbrados a sentir toda esa furia ahí. ¡Ah! O sea, eso es precisamente lo que nos hace pedazos a cada uno de nosotros, cuando no tenemos la capacidad de meditar lo que vamos a hablar. Por eso yo digo que la comunicación para los cristianos en su desafío es el llamado a relacionarnos de la manera más inteligente, usando nuestro pensamiento, nuestro cerebro a la hora de lanzar cualquier expresión, no únicamente pensando en que voy a desahogarme. Como le diría a lo mejor a usted, algún psicólogo, desahogue, eso es bueno que usted saque todo, pero va a sacar todo, pero va a destruir la paz con sus hijos, con su cónyuge. Entonces, lo que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Cada uno de nosotros, óigase bien, en la empresa, en el trabajo, no somos de los que armamos el deschongue. Como diría, no somos de los que armamos el relajo. Todo lo contrario, somos los que ponemos en las relaciones paz unos con otros. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a paz. Amén. A paz. Ese es uno de los aspectos. Una relación edificante es aquella que cuida de la paz entre las personas. Ahora, repito, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué yo tengo que respetar a los demás? ¿Sí? Por causa de Jesús. Porque tenemos un señorío y un compromiso con el Dios eterno y con el Dios todopoderoso. Por eso nos retenemos y por eso le buscamos lado, ¿verdad?, al asunto, con el objeto de ser instrumentos de paz en nuestra familia, en nuestras casas, y no somos de los que armamos el relajo. Todo lo contrario, somos los que llevamos la tranquilidad a nuestras casas. Número 2, una relación edificante es aquella que se ocupa de agradar el corazón de las personas y no de alterar el corazón de las personas. No somos de los que alteran el corazón de los demás. Cuando soltamos todo, lo dejamos destruido y no nos importa que la gente está viviendo con todo lo que le dijimos. ¿De dónde saco Romanos 15:2? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer unos con otros? Dice que es agrade a su prójimo en lo que es bueno. Amén. ¿Sí están conmigo? Amén. Número 3, una relación edificante es aquella que no se comunica con palabras vulgares u ofensivas que alteran el buen ánimo de las personas. No somos de eso. Y oiga lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No dice, a lo mejor algunas veces tengas que soltarte. No dice eso. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire todo lo que tenemos que cuidar.
Hay algunos que en las reuniones, yo veo con tal de sobresalir, comienzan a platicar cualquier cosa. Y hay cosas que no caben, hermanos, bueno, ni tienen que caber en el cristiano. Como por ejemplo los chistes de doble sentido. Yo recuerdo que las hermanas estaban ahí preparando su retiro. Y llegó el hermano, supuesto hermano, y dice algo así, ¿no? Dice, aquí es donde están solicitando un striptease. Y todos se le acabaron viendo, este está chiflado, ¿va? Y de plano está chiflado. Eso no se hace. Eso ni siquiera dice, aún se nombre, dice la palabra, entre vosotros. Dice que todas las hermanas se le quedaron. Nadie respondió. Y de hecho no se debe de responder. Yo lo que creo acá es que en esto de edificación, repito, el punto no es dejar ir la sarta de palabras que nosotros andamos llevando. La palabra de Dios, hermanos, es cuidadosa al respecto. Dice que debo de comunicar paz. Debo de comunicar algo que agrade a nuestro hermano. Y dice que lo que soltemos debe de ser necesario para una buena edificación. Entonces no somos de los que soltamos cualquier cosa y nos sentimos alegres. Ay, hermano es bien alegre. No, el hermano es vulgar. El hermano es ofensivo. El hermano no tiene puntería, o sea, está en otra cosa diferente. O sea, los cristianos nos aprendemos a comunicar. Está bien, yo no voy a decir, bueno, cuente su chascarrillo, pero de esos que no son de doble sentido ni nada por el estilo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Por causa de Cristo, medimos nuestras palabras, medimos nuestra manera de comunicarnos, ¿verdad? No somos el hazme reír y soltamos lo que queremos. No somos eso. O sea, los cristianos somos respetuosos. Amén. ¿Cuántos de los cristianos somos respetuosos? Donde quiera que vamos, comunicamos, pero comunicamos para edificar, dice. Para edificarnos unos a otros. ¿Cuánto más no debemos edificar al inconverso? ¿Cuánto más no debemos de edificar, hermanos, a aquel que no conoce al Señor? Entonces debe de haber mucha amabilidad entre todos nosotros. Díganle a su hermano, yo tengo que comunicarme amablemente. Amablemente. Contigo siempre. Siempre, así como siempre. Dígaselo. Yo por causa del Señor tengo el compromiso de comunicarme amablemente. Amablemente. No comunicamos cualquier cosa, sino comunicamos todo lo que sea necesario para la buena edificación de unos con otros. Amén. Entonces repito, comunicación inteligente. Comunicación inteligente. Mire, los cristianos o hijos de Dios que tenemos conocimiento de las Escrituras, siempre debemos recordar una palabra que es, de hecho, fuerte, pero es determinante. Que las palabras que salen de nuestra boca, junto con todas las actitudes que se nos ocurra sacar, ¿verdad?, de nosotros, van a ser juzgadas por el Señor. Y si las palabras que salen de nuestra boca serán juzgadas por el Señor, esto significa que los cristianos debemos aprender a comunicarnos de la manera más responsable por las consecuencias espirituales que existen en torno a las palabras. Yo quiero que vaya a San Mateo, capítulo 12, versículo 36. ¿Qué dice San Mateo 12, 36?
Oiga lo que dice San Mateo 12:36. Mas yo os digo que de las palabras ociosas que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De las palabras ociosas que no tienen ninguna edificación, mire, que no construyen, que no son de provecho, que no son útiles. Dice que de todas ellas vamos a dar cuenta. Y oiga lo que dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Entonces aprendemos a ¿qué? A comunicarnos. Y nos comunicamos de la manera más inteligente, pensando, ¿verdad?, lo que vamos a decir y las reacciones que vamos a provocar con lo que decimos. Amén. Quiero decirle que eso nos ayuda mucho. Meditar y pensar antes de hablar. Hay un autor que dice, me parece que Bill Cosby, que hay un espacio de tiempo cuando uno se va a comunicar de segundos en nuestro cerebro antes de comunicar algo. Y si ese espacio es bien aprovechado, exactamente podemos hacer todo lo contrario a lo que estamos pensando. Entonces, repito, debemos comunicarnos de la manera más inteligente. Debemos comunicarnos de la manera más inteligente. Debemos comunicarnos de la manera más inteligente. Porque si las relaciones, hermanos, se alteran, es precisamente por las palabras. Ahí soltamos y ahí hicimos divisiones, ahí hicimos separaciones, ahí nos enemistamos, ahí hicimos... Las palabras hicieron todo eso. Por eso el Señor, mire, nos manda que en la comunicación de unos a otros debemos de comunicar paz. Debemos de comunicar algo que agrade, fíjese, al otro. Debemos de comunicar no lo que sea vulgar, lo que sea ofensivo, sino todo lo contrario. Amén. Bueno, en mi caso, yo lo que encuentro, cuando me dicen de comunicarme amablemente, yo siempre estoy pensando en mí, en que hay veces no he encontrado palabras amables de cómo comunicarme. Y que si muchas veces no lo hago, es porque mi cerebro no tiene en su guardado o almacenado las palabras correctas que debo de usar. Entonces, de repente nos toca hasta leer algunos libros de buena comunicación para saber exactamente qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hablar. Muchas veces lo tenemos en mente, pero no sabemos comunicarlo. Entonces hay necesidad de escucharlo, de oírlo de otros, y de esa manera nuestro cerebro lo atesora y luego comenzamos a practicarlo. ¿Verdad? Comenzamos a practicarlo. Esa es la manera que vamos renovando. Muchas veces el pueblo de Dios cree que porque escuchó, sean amables, ya todo el mundo salió siendo amables. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Entonces nos toca, y mire, al respecto, uno está viendo una película y dice, pero mire qué cosa. El mundo, hermano, el mundo se comunica de la manera más amable, como uno no se imagina. Ellos sí saben comunicarse. Los cristianos muchas veces no sabemos comunicarnos. Y el mundo sí sabe comunicarse, y sabe comunicarse súper bien. Entonces, esa es una parte que nosotros tenemos, repito, que trabajar con nosotros mismos para no ser ofensivos. A mí me dijeron un día, no pregunte, entienden, hermanos.
Fíjese solo la expresión, es entienden. Ah, porque hermano, ¿cómo va a creer que usted no entiende? Y es cierto. O sea, porque aquí no solamente hay uno, ustedes, somos dos, el que está comunicando y el que está recibiendo. Pero ¿qué pasaría si no se trata de un buen entendimiento, sino de una mala comunicación? Entonces, ¿quién es el problema? ¿Ustedes o yo? O sea, yo soy el problema porque no estoy comunicando bien. Entonces no digo, nunca debo decir, ¿entienden, hermanos? Sino que dice que la expresión, o sea, correcta es, hermanos, ¿me doy a comunicar bien? ¿Me estoy dando a entender? Entonces yo soy el problema, o yo puedo ser el que tengo que solucionar, no los demás. Y en muchas de esas cosas lo hacemos así, lo hacemos de la manera incorrecta. Y eso es lo que digo, necesitamos aprender a comunicar, a tomar un libro de buen léxico, tomar un buen libro de comunicación, de buena comunicación, de amabilidad, hermanos, y como dicen, leerlo, y yo sé que muchas cosas productivas van a salir de nosotros. Recuérdese, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Entonces la comunicación, lo que sale de nuestra boca, debe ser renovado en el nombre de Jesús, y debemos hacerlo lo más sabiamente posible. Que siendo que es tan importante la comunicación nuestra con los demás, ¿qué es lo que como hijos de Dios debemos entender, por lo cual se nos demanda el comunicarnos unos con otros de la manera más edificante? ¿Qué es lo que yo debo de entender? Porque muchas veces es bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo? La famosa expresión, ¿y por qué tengo que comunicarme de esa forma? ¿Por qué tengo que cuidar, edificar a mis hermanos? ¿Por qué tengo que cuidar aquí? ¿Por qué tengo que cuidar aquí? Ese es el punto. Yo les voy a decir por qué. ¿Por qué debemos de tener ese cuidado? Óigase bien, de que toda palabra se salga de nuestra boca debe de tener exactamente la línea correcta. ¿Por qué? Yo les voy a dar 3 razones de por qué. Número 1, entender, o el poder entender más bien el poder, oiga, el poder que tienen nuestras palabras y actitudes ante los demás, las cuales tienen la capacidad de construir o edificar, pero también tienen la capacidad de destruir. Mis palabras edifican o destruyen. ¿Qué debo de sacar de ello? Para mí, es que las palabras que salen de nuestra boca tienen poder. Esa es una de las cosas que yo debo de concluir. Si yo no concluyo que mis palabras tienen poder, de ahí viene como el hecho de sacar lo que quiero, decir lo que quiero, y a mí qué me importa. ¿No te has dado cuenta que tus palabras tienen poder? Y que tus palabras van a destruir, y que tus palabras van a edificar. Entonces, una de las cosas que meditamos cada uno de nosotros y cobramos conciencia es: mis palabras tienen poder. Mis palabras comunicadas a mis hermanos, a mi cónyuge, a mis hijos, las palabras que salen de mi boca tienen poder. Han sido hechas con poder. El Señor hizo con palabras el cielo, dice, y la tierra. Sacó de su boca, y cuando Él sacó, dice que ¡bum!, se hizo la luz, se creó. Entonces nosotros también, hermanos, debemos, óigase bien, para nosotros mismos concluir: mis palabras tienen poder. Mis palabras tienen poder. Mis palabras, todo lo que sale de mi boca tiene poder. Y tiene poder para construir, pero también tiene poder para destruir.
Vea usted, analice el récord de su vida en cuanto a relaciones que ha tenido con las personas. ¿Cuáles son las personas que a lo largo de su vida a usted la han levantado, la han animado? Aquellos que le han comunicado lo peor. De esas usted no quiere ni oír, ni quiere escuchar. ¿Verdad? ¿Cuántos hijos dicen, no, yo no quiero oír, ¿verdad? La voz de mi papá. Esta semana escuchábamos, de hecho, un testimonio de ese tipo, de esa naturaleza. Un hermano contaba y decía, mire, mi papá me golpeó y me decía sarta de cosas. Entonces las palabras, óigase bien, en conclusión, que salen de cualquier persona, tienen poder. Y esa es una de las cosas que yo debo de concluir. Tus palabras tienen poder y como tal edifican o como tal destruyen. Por eso la palabra nos manda a ser muy inteligentes en nuestra manera de comunicarnos. Porque al comunicar, repito, vamos a edificar o vamos a destruir. Amén. Entonces, eso es una de las cosas. Toda persona con la capacidad, ¿verdad?, de hablar anda llevando consigo un arma que en su uso tiene el potencial de construir o de destruir. Esas son mis palabras, hermano. Así como lo oye, nuestras palabras tienen poder. Una palabra, una mala palabra mal puesta en la vida de una persona es un arma que el enemigo usará para destruir a las personas. O una palabra bien puesta puede ser el detonante de bendición a la vida de otros. Entonces la conclusión ahí es el punto que siempre hay que llevar consigo. Mis palabras tienen poder, mis palabras tienen poder, mis palabras tienen poder. Y ellas van a destruir o ellas van a edificar. Y el Señor me manda, de hecho, a edificar, no a destruir. Por eso digo, mi comunicación debe de ser la más inteligente. Mire, cuando las cosas se ponen duras o difíciles y que yo le cuento a Sonia, estoy así, estoy allá, ella siempre tiene la palabra exacta. Y hay veces le quiero comunicar porque quiero que saque de su boca eso. Cuando yo no lo he escuchado, yo no me siento bien. Yo no estoy a gusto, o sea, yo estoy intranquilo. Pero cuando oigo, o sea, de ella que saca la expresión, mire, o sea, no se preocupe. Yo recuerdo que ella les ha contado cuántas veces he llegado, Sonia, ya no más, ya estuvo, ya dejemos esto, ya no más. Y ella, ¿quién lo puso? El Señor, ¿acaso las personas lo han llamado? El Señor lo llamó a usted. Y esas palabras lo dejan a uno. Y igual en otro. Dice, no se preocupe. Siempre dice, no se preocupe. El Señor es poderoso. Hace poco me dio una cátedra de mire, las cosas están limitadas y acá. Dice, y ella saca de su boca y dice, Dios no nos ha mandado de perder del dinero. Nosotros no tenemos o vamos a dejar de tener simplemente porque no tengamos dinero. Dios es nuestro proveedor. Y si tenemos al Señor, siempre vamos a tener todo lo que nosotros estemos necesitando. Esas palabras lo dejan a uno, ok, está bien. Mire cómo son las palabras y yo quiero que salgamos en esta mañana entendidos con plena conciencia cada uno de nosotros que nuestras palabras tienen poder. ¿Por qué se han alejado las personas de alguna manera de nosotros? Porque si solamente le dejamos o solamente soltamos molestias, enojos, amarguras aquí y allá, que no sé qué, que no sé cuánto, con justificación, nosotros hemos alejado a las personas. Nadie se quiere relacionar con usted por sus palabras.
Porque las palabras tienen poder y dicen, bueno, yo no me voy a enredar con alguien que todo el día se pasa amargando, que todo el día pasa incomodado. Amén. Entonces vamos a salir de este lugar en esta mañana con plena conciencia. Mis palabras tienen poder, tienen poder. Y si yo saco ellas, mis palabras, va a ser para edificar, pero no para destruir la vida de nadie. Amén. ¿Sí? Miren los trabajos, hermanos, en los trabajos, cómo se necesita esa palabra de edificación. En el vecindario algo. Mire, hoy tenemos la oportunidad, a lo mejor, de pasarnos con toparnos con los vecinos, con acá. Siempre la buena comunicación será importante. Muy importante, porque a nosotros los hijos de Dios, el Señor nos ha enviado a comunicarnos de la manera más constructiva, más edificante, más útil los unos con los otros. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Mire, cuando en el Evangelio de Lucas se relata de la visita que el ángel Gabriel hiciera a María, comunicándole que el Dios Todopoderoso la había elegido para ser madre ante los hombres, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Dice que las palabras fueron de esta forma. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué saludo, qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y amarás su nombre Jesús. ¿Qué es lo que hizo el ángel? Se comunicó. Pero esa comunicación fue lindísima, fue maravillosa. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar en todo lugar donde vayamos. Saquemos la palabra de Dios. Digamos, yo tengo un mensaje, ¿verdad?, para usted. Mire, yo he estado leyendo la palabra del Señor y yo sé que esta palabra le ayuda. Y saquemos la palabra de Dios, saquemos la Biblia y comuniquemos la palabra. Y dejemos, hermanos, sembrado esa palabra de bendición como es la palabra del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es un detonante. Eso es lo que la gente, hermanos, hoy día estamos necesitando. Mire que toda una crisis dura, difícil. Los medios de la comunicación constantemente con noticias negativas, muy negativas. Pero qué bueno, hermanos, es que vengamos a la iglesia y que recordemos en medio de todo lo que se oye la palabra del Señor. Y yo sí les puedo decir con toda certeza, con toda seguridad, el Señor bendice a sus hijos. Para la iglesia del Señor, aún con todo hay tribulación, pero hermanos, pero hay bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y que aún en medio de toda circunstancia, la iglesia de Dios, hermanos, saltará, ¿verdad?, en medio del desierto. La iglesia de Dios será maravillosa en todos lados. Será un privilegio grande estar en el Señor. Entonces debemos estar oyendo siempre la palabra. Mire, ahora que está el famoso WhatsApp, use su WhatsApp, no lo tenga solo ahí para hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mande sus mensajes, mándelos. Antes uno no se comunicaba porque no tenía. Y hoy porque tiene, entonces solo para, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nombre del Señor, te mando un versículo para que te refuerce aquí y allá. Hay maneras de comunicar. Y que de comunicar, hermanos, lo mejor. Y lo mejor siempre va a ser la palabra del Señor. Mire, cuando María escuchó estas palabras, dice que qué salutación sería, qué saludo, pero ¿y de dónde? Ay, y el ángel le dice, salve, muy favorecido, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Le comenzaba.
Y hermanos, yo quiero decirle que en el nombre de Jesús somos benditos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la bendición del Dios Todopoderoso se dejará ver en el nombre de Jesús en la vida de todos aquellos que obedientemente caminamos al Señor, y Dios dejará ver su bendición. Amén. Dios dejará ver su bendición. Mire, ¿sabía usted que las palabras que hablemos, que de las palabras que hablemos depende el que nuestros días sean buenos o sean malos? Fíjese usted. Mire hasta dónde llega. El que nuestro día sea bueno, el que nuestro día sea malo, dice que dependen de nuestras palabras. Vaya a 1 Pedro 3:8. Y oiga lo que dice la palabra. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mire, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y oiga lo que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios, dice, no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Mire, el que quiera ver días buenos, dice la palabra, refrene su lengua del mal. Ya no siga expresando lo mismo. Ya no siga diciendo lo mismo. Dice que hay que expresarse para que vengan buenos días. Comience con la boca, con los labios. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Sí, sí estamos. Entonces, mire, ahí está la palabra. Oiga lo que decía el salmista. Y de mi lengua, Salmo 35:28. Y de mi lengua mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Dice que de qué debe estar llena nuestra boca, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza en momentos, en segundos o en minutos. No, dice todo el día. Amén. Entonces es otra recomendación que tenemos de la palabra del Señor. Entonces el número 1 es: tus palabras tienen poder, tus palabras tienen poder, mis palabras tienen poder. Y ellas van a construir o ellas van a destruir, porque tienen poder las palabras. Número 2, oiga esto: el entender que somos responsables de lo que sembremos en otros, con nuestras palabras o actitudes, ya sea los edifiquemos o los destruyamos. ¿Qué quiero decir? Hermano, soy responsable. Si salió de mi boca, yo soy responsable. Si yo lo dije, yo soy responsable. Si yo lo expresé, yo soy el responsable. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El que seamos responsables, óigase bien, implica el ser conscientes que las consecuencias de nuestras palabras o actitudes las pagamos, ¿quiénes? Nosotros. ¿Qué van a decir, verdad? Si nos ven, o sea, de chascarrillo tras chascarrillo, de casquillo, pero desubicados, la gente va a creer, va a levantar un concepto de nosotros. Y a lo mejor algunos digan: no, yo no quiero estar donde él esté.
Yo no quiero involucrarme con ese tipo de plática ni con ese tipo de comunicación. Yo no quiero nada con eso. Entonces, ¿quiénes somos responsables? ¿Quiénes vamos a pagar las consecuencias? Nosotros. Esa es una de las cosas importantes. Ok, mis palabras tienen poder. Y yo soy el responsable. Amén. Yo soy el responsable. Pero óigase bien que hay de fondo en el punto de yo soy responsable. Porque al ser consciente de lo bueno y de lo malo, y aún es así elegir lo malo, lo que se concluye es que hay maldad en nuestro corazón. Porque pudiendo evitar destruir a otros, y aún así lo hacemos, implica que somos malos. Cuando venimos al Señor, hermanos, captamos o llegamos a entender el lado bueno de la vida. Pero nosotros andamos llevando el lado malo de alguna manera de la vida, como lo hicimos comúnmente. Ahora tenemos dos opciones. O me molesto o soy amable. O grito o comunico amablemente. O hago aquí o hago allá. Yo soy responsable. Ahora, si a sabiendas de que mis palabras van a traer serias consecuencias, yo las hago, ahí hay una conclusión rápida. Por haber tenido una doble opción y por haber elegido lo malo, eso significa voluntariamente que yo soy malo. Yo soy malo. Yo tuve una alternativa, Pude hacerlo de otra manera, pero no lo hice. Pude elegir lo bueno, pero no lo hice. Pude evitar lo malo, pero no lo hice. Y si sabiendo lo bueno, no lo hago, si no obro lo malo, yo soy malo. ¿Sí me doy a entender? Amén. Porque tenemos dos opciones. Entonces hay que elegir por lo bueno. Mire, es exactamente acá en este punto, tengo dos alternativas, lo bueno o lo malo. ¿Qué elijo? Si elijo lo malo, aún con toda la conciencia de las consecuencias, implica que mi corazón aún es malo. Es exactamente acá en donde se descubre el corazón de un auténtico cristiano, quien viendo aparecer en su corazón la maldad a través de pensamientos, a través de sentimientos u otros estímulos externos o internos, el cristiano auténtico dice que abandona la maldad, lucha consigo mismo para no obrar el mal, sino el bien por causa de Cristo. Y quiero decirle que en ese momento mi lucha es justificada. Porque si llamándome cristiano soy fácil de ser vencido por lo malo y no lucho, me convierto en un creyente que deshonra el nombre del Señor. No estoy comprometido entonces con la palabra. Tengo dos opciones y yo soy el responsable. Yo cargo con las consecuencias. Pero conociendo ambas, yo elijo lo malo, entonces mi corazón es malo. Amén. Pero ¿y cómo salto? Luchando. Ahí es donde luchamos con nosotros mismos. Señor, ya no más. Ya no quiero gritarle a mi esposo, ya no quiero gritarle a mis hijos, ya no quiero que... Ayúdame. Y el Señor es fiel para sus hijos. Amén. El Señor transforma la vida de sus hijos. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 17. Y oiga lo que dice: no paguéis a nadie mal por mal. Mire, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces hemos sido llamados a obrar el bien de manera voluntaria. Y aunque haya opción, vamos a luchar con nosotros mismos con tal de obrar lo que debe obrarse. Entonces, número uno es: las palabras tienen poder. Número dos, yo soy responsable. Yo soy responsable y tengo dos opciones: lo bueno o lo malo. Si saco lo malo, mi corazón no tiene renovación. Pero si saco lo bueno, entonces el nombre de Cristo es glorificado. Y número tres, hermanos, y ahí terminamos, es que el entender que como miembros del cuerpo de Cristo nos corresponde liberarnos de toda actitud individualista y pensar en el bienestar de todo el cuerpo. Esa es otra actitud que de hecho cuesta sacarla de nosotros. Nos comportamos bien individualmente y perdemos de vista el rumbo de que somos un cuerpo en el Señor, y que como tal nos corresponde cuidar el cuerpo de Cristo todos. ¿Qué dice la palabra? Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esto de cuidar el cuerpo de Cristo, pareciera que nos cuesta muchísimo. Un ejemplo: imagínense que algo creó un resentimiento por X y Z razón en mí. Pero yo soy un miembro de una célula. Y resulta que ese resentimiento o de X ministerio implica el que la paz de ese grupo se va a alterar. Yo estoy resentido y a lo mejor me duele. Y a lo mejor he recibido una injusticia de los hermanos por X y Z razón. Pero el hecho de que yo esté resentido no implica que mi resentimiento deba de meterlo dentro de la iglesia. Yo cuido la iglesia. Yo cuido el ambiente de los hermanos. Y si mi resentimiento va a activar un fuego dentro del ministerio, de la congregación, yo no lo hago. Yo opto, fíjese bien, a olvidar cualquier situación antes que venir con mi resentimiento y dañar el cuerpo de Cristo. Amén. No sé si me doy a entender. Entonces muchas veces nosotros andamos que mi resentimiento, que mi enojo, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, lo que veo comúnmente cuando no tenemos esto es que soltamos cualquier cosa independientemente de todo lo que vaya a generar a la iglesia. Entonces eso significa que somos individualistas y que no estamos pensando en el cuerpo de Cristo. Nuestros resentimientos no tienen por qué dañar la iglesia. Nuestros resentimientos personales no tienen por qué dañar el ministerio. Nuestros resentimientos personales no tienen por qué dañar las células, no tienen por qué hacerlo. De hecho, Pablo, hermanos, decía en una oportunidad: miren, señores, olviden el agravio, hombre. Olvídense. ¿Por qué? ¿Qué estaba cuidando Pablo? La iglesia del Señor. Entonces todos hemos sido llamados, fíjese, a cuidar la iglesia, a cuidar la congregación, y no metemos nuestros resentimientos internos para alterar
la paz de un grupo. No lo hacemos. Amén. Sino que nos olvidamos. Si es posible, nos olvidamos. Yo no voy a dañar el cuerpo de Cristo. Mire, hermanos, el daño que causa una división. Y la gente despreocupadamente. Pero qué dolor. ¿Por qué traer dolor al cuerpo de Cristo? ¿Por qué traer heridas al cuerpo de Cristo? ¿Por qué traer, hermanos, golpes fuertes al cuerpo de Cristo? Nosotros cuidamos de ello. Y repito, cuando se trata de ofensas personales, las olvidamos por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia que tiene que avanzar, fíjese, de repente no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque nuestras relaciones no son las más saludables. Y repito, en ese aspecto debemos ser bien inteligentes, bien cuidadosos y decir, bueno, estoy resentido, me duele, me enoja, pero yo no voy a destruir el cuerpo de Cristo. Yo tengo que edificarlo. Amén. Si me doy a entender. Esa es una parte que siempre debemos evaluarla en el Señor. Cuidemos la iglesia, cuidemos la célula, cuidemos el cuerpo de Cristo, cuidemos los ministerios, cuidemos, hermanos, nuestras relaciones. Dice, nos edificamos enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Y Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. No destruimos el cuerpo de Cristo. No somos de los que destruimos la iglesia. No somos de los que destruimos el cuerpo del Señor. No lo hacemos. No traemos dolor. Nunca lo vamos a hacer. Nunca. Amén. ¿Qué dice 1 Pedro 2:21? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba a nadie, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. ¿Cuántos creemos en la justicia de Dios? Que Dios es justo, que Dios paga a cada uno. Yo no tengo por qué tomar actitudes vengativas. Dios, hermanos, pagará a cada uno en su tiempo. La misma palabra se va a cumplir. Nosotros estamos al margen de todo ello. Amamos el cuerpo de Cristo, amamos a los hermanos, nos damos nuestro esfuerzo a la obra del Señor y de esa manera entendemos, como parte del cuerpo de Cristo, pues mantenemos saludable todo el ambiente de la iglesia, todo el ambiente de la congregación. ¿Por qué no se pone en pie?